Buenas tardes, profesor. Yo soy el alumno Oscar David Plata García de la carrera de Ingeniería Ambiental, grupo TAM 202. Para empezar voy a abordar el tema figuras geométricas y sus elementos del triángulo y sus características. Las figuras geométricas se dividen en dos, en triángulos y cuadriláteros. Hablaremos primero sobre los triángulos. Los triángulos tienen dos elementos que son los lados y los ángulos. Los lados son equilátero, isósceles y escalenos, cada uno con características diferentes. El equilátero tiene todos sus lados iguales, el isósceles tiene dos lados iguales y el escaleno tiene todos sus lados diferentes. Al igual, los ángulos son diferentes, son rectángulo, octángulo y obtusángulo, cada uno con características diferentes. Tiene un ángulo recto de 90 grados. Ese se llama el rectángulo. El octángulo tiene sus ángulos agudos de 0 grados a 90 grados. El obtusángulo tiene un ángulo obtuso de 90 grados a menor a 180 grados. Y pasar a los cuadriláteros. Los cuadriláteros se dividen en tres elementos que son los paralelogramos, es decir, son los que tienen sus lados opuestos y paralelos. Un ejemplo de esos son el rectángulo, tiene sus cuatro ángulos iguales y sus lados continuos son desiguales. Al igual que el cuadrado, tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales. Es decir, estos dos son paralelos y estos son paralelos. Se dicen que son desiguales porque este y este no son iguales. Entonces son iguales de sus ángulos, pero desiguales en sus lados. A comparación del cuadrado, tiene sus cuatro ángulos iguales y son iguales, sus lados son iguales. Igual que el rombo, que tiene los cuatro lados iguales y sus ángulos continuos diferentes. Tiene sus ángulos y sus lados continuos y son diferentes. Este es el romboide. Pasemos con el tercer elemento, que son los trapecios. Para empezar, los trapecios tienen sus dos lados, de sus lados son paralelos. Es decir, el trapecio rectángulo, podemos verlo aquí, sus dos lados son paralelos. No, tienen dos ángulos rectos, son rectos de 90 grados. Igual que el isósceles, tienen sus dos lados que son paralelos y son iguales. Igual que el trapecio escaleno, que son dos rectángulos no isósceles. Pasemos igual al siguiente tema, que son los trapezoides, que ese es el tercer elemento de los cuadriláteros. Es decir, tiene cuatro lados, son simétricos y tienen dos pares de los lados consecutivos iguales, pero el primer par es diferente al segundo. Pueden ser asimétricos, es decir, no son simétricos. Los polígonos. Podemos tener dos elementos que son convexo y cóncavo. Los polígonos se llaman polígonos a la figura formado por una línea poligonal. Es decir, este es convexo y el de abajo es cóncavo. También se pueden clasificar en dos más, en regulares e irregulares. Tienen todos sus lados iguales, esos son los regulares, y los irregulares no tienen todos sus lados iguales. Y para continuar, pueden decirse que los polígonos pueden nombrar del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15. Tienen un nombre específico. A partir de los polígonos de 13, 14, 16, 17 y 18 y los que restan, solo se le pueden poner al principio polígonos 14, polígonos 15 y así. Partes de los triángulos: mediana, altura, media 3 y bisectriz son las partes del triángulo. Cada una
tienen sus características diferentes. Las características de los triángulos. La primera, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, la segunda, la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360, es igual a más B más C más 300, es igual a 360 grados. Y el último característica de los triángulos es todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Es decir, el esquema que nos nombró es el ángulo A, B y C. Y se puede decir que A es igual a beta más alfa